conmigo y dígale: Señor, te doy gracias por traerme a esta casa tuya esta mañana. Gracias por reunirnos aquí, Señor, y te pedimos hoy que durante este tiempo, antes de que nos vayamos, nosotros podamos encontrar en ti la respuesta que necesitamos hoy. Habla a nuestra vida, habla a nuestro corazón, Señor. Te rogamos que tu palabra pueda ser implantada en nuestros corazones hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, estamos en la serie El escudo de la fe. Y este es el episodio número 5. Y hoy vamos a hablar de caminando por el fuego. Caminando por el fuego. ¿Qué pasó? Aquí no está. ¿Se trabó o qué? No. Por favor. Ok, bueno. Hemos estado platicando ya durante algunas semanas acerca de aprender a vivir por fe. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Todos aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador han sido justificados. ¿Qué significa eso? Declarados inocentes por la obra de Jesús en la cruz. Y la Biblia dice que aquellos que han creído en el Señor, entonces, los que han sido justificados, debemos aprender a vivir por fe. Hemos aprendido que la fe es un escudo que nos protege, nos rodea, nos guarda. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, que lanza contra nosotros flechas encendidas para destruir nuestra vida. Aprendimos que fe es esperar siempre lo mejor. ¿Qué es fe? Esperar siempre lo mejor. Dígalo otra vez. ¿Qué es fe? Esperar siempre lo mejor. Es una definición de fe. Usted se sabe la definición bíblica, ¿verdad? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe tiene que ver con esperar. Fe es la certeza de lo que se espera. Pero tener fe en Dios es esperar siempre lo mejor. Y esta mañana quiero que hablemos acerca de cómo ver la vida a través de los ojos de Dios. O sea, cómo ver la vida con fe, aún en los tiempos de pruebas. Porque ser cristiano es una cosa fantástica y maravillosa, una cosa linda, pero hay tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Aquí se ríe y también se llora. Amén. Digan amén los que han llorado. Aquí se ríe y se llora. Aquí se goza y se sufre. ¿O no? ¿Sabe? El Señor, cuando Él invitó a la gente a caminar con Él, Él no les vendió el evangelio que muchos venden hoy. Venga Cristo y va a tener pisto. Venga Cristo y va a ser feliz para siempre. Venga Cristo y ni se le va a caer el pelo, no se va a arrugar. Usted cada vez que ve en el espejo, se ve en el espejo, se da cuenta que esa es una promesa falsa, ¿verdad? Pero, oiga, el Señor nunca prometió una vida libre de dificultades. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido al mundo. Significa que aún en este mundo con aflicciones podríamos ser victoriosos con Él. Pero, y aquí hay una cosa importantísima: si necesitamos, o mejor dicho, si queremos ver victorias en nuestra vida, tenemos que haber tenido una batalla que enfrentar. No hay victoria si no hay una batalla. Quiero conocer a un Dios que sana, pues tengo que estar enfermo para eso. Quiero conocer a un Dios que provee, pues tengo que estar acabado para eso. O sea, cada vez que en mi vida yo anhelo ver la manifestación de Dios, necesito un tiempo de prueba. ¿Aló? ¿Y qué es prueba? Le voy a recordar porque usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es prueba?
Bueno, una prueba son situaciones diseñadas por Dios para hacernos crecer. O sea, son como exámenes que Dios nos pone. Una prueba es una situación diseñada por Dios para hacernos crecer. No así las tentaciones. La palabra tentación y la palabra prueba en el griego hasta pareciera ser la misma palabra, pero son cosas distintas. Una tentación son situaciones diseñadas por el diablo para hacerte caer. Pero la prueba, por muy difícil que sea, por muy mala que se vea, está diseñada por Dios para hacerte crecer. Ya ve, a nadie le alegra las pruebas, ¿ve? A nadie dijo amén, gloria a Dios, no, porque hasta Hebreos dice que cuando somos probados, en el momento en que somos probados, eso no es motivo de alegría. Estaría usted como medio necesitado de ir a hablar con Peter, ¿verdad? Si usted dice, a mí me llega que Dios me maltrate. Yo creo que no hay nadie que pueda decir eso, a menos que a usted le falte 5 para el peso, ¿verdad? Pero, oiga, Hebreos dice, no le alegra a nadie el momento en que Dios está aprobándolo, pero dice que eso al final traerá frutos apacibles de justicia. O sea, en otras palabras, nos conviene ser probados. Lo necesitamos ser probados. La Biblia dice en el libro de Daniel, hoy vamos a hablar un poquito del libro de Daniel. La Biblia dice que cuando llevaron cautivos voy a hacer se me meten las palabras en inglés, como yo pienso en inglés y tengo que hablar en español, ¿verdad? No me ve el plante de gringo. Bueno, voy a hacer se me vino la palabra background, te llegó, sí, estuvimos ensayando con Edward ayer para pronunciar eso. Entonces, mire, pues, voy a ponerle en contexto antes de platicar, porque voy a hablar acerca del libro de Daniel. La Biblia dice que el imperio babilonio, que era el imperio más poderoso en ese momento, conquistaban todo lo que se les ponía por delante. Y se toparon con una pequeña región de un pueblo complicado. Al final ellos se dieron cuenta que era un pueblo complicado. Y fueron al territorio de Israel y conquistaron la tierra de Israel. Entonces, una de las costumbres que tenían los imperios que conquistaban otros territorios es que se llevaban a los mejores de las tierras que conquistaban a su país y entraban por la avenida principal de la ciudad con toda esa gente encadenada. Llevaban ahí a las mujeres más bonitas, a los bichos más guapos, a los hombres más maiciados, todos encadenados, y todo el pueblo recibía a estos prisioneros de guerra como trofeos, como muestra de aquello que fueron a conquistar. Así que de hecho, una pausa, mire, de hecho la Biblia dice que cuando Jesucristo bajó al infierno y venció al diablo en el infierno, dice que también Él hizo un desfile triunfal con prisioneros de guerra. Dice que Él los exhibió públicamente a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿No le alegra eso? Bueno, entonces, cuando los babilonios conquistaron Israel, se llevaron, y lo leemos en el libro de Daniel, a los mejores cipotes de la ciudad. Y se llevaron un montón de muchachos. Dice que buscaban a los que se veían más bonitos, a los que eran de buena familia, pero principalmente a los que eran entendidos en ciencias, en letras. Y ahí se llevaron a varios. Y se llevaron entre ellos a Daniel. Y se llevaron con Daniel a 3 de sus mejores cheros: Misael, Azarías y Ananías. Nosotros los conocemos por sus nombres babilonios, porque les cambiaron el nombre. Se llamaban después Sadrac, Mesac,
y Abednego. Así que se llevaron a Daniel y a sus amigos. ¿Cuántos años cree que tenían estos muchachos? 15 años. 15 años. Cuando se los llevaron como prisioneros de guerra, los despojaron, los desarraigaron de su tierra, de su familia, de su patria, de su cultura, y trataron de desarraigar de ellos a su Dios. Dice que primero les cambiaron la manera de hablar, les cambiaron los nombres, intentaron cambiarles la comida. Al final la idea era desarraigar de ellos su cultura y su fe en Dios. Pero no pudieron. 15 años. Tristemente hoy muchos cristianos de 15 años, de 16 años, venden sus convicciones por cualquier cosa. Esos muchachos tenían 15 años, pero tenían más firmes convicciones que la mayoría de viejos que estamos aquí. Hay viejos aquí, viejos de edad como yo, porque tengo que aceptarlo. Y hay viejos en la fe aquí que venden sus convicciones por cualquier cosa. Por 2 cervezas. ¿Aló? ¿Nadie dijo amén? Mejor ya no sigo. Ahí están señalando al compadre de la par y no, mala onda. Entonces mire, se llevaron a estos muchachos 15 años. Se los llevaron como prisioneros de guerra. Y oiga, dice la Biblia que lo primero que trataron de hacer es cambiarles su comida. Y Daniel, usted sabe ese pasaje muy conocido que Daniel le dijo al encargado de los esclavos ahí, le dijo: nosotros no queremos comer carne ni queremos chupar, ¿ves? Guaro no nos den, porque nosotros no bebemos guaro ni comemos carne. ¿Por qué? Porque es que nuestra cultura, nosotros creemos que eso no le gusta a Dios. Esa es la religión judía. Y entonces dice que le dijo: no, pero es que si no comen como comen los demás, se van a demacrar y a mí me van a culpar de eso. Te tienen que verse bien. Y Daniel les dice: pruébanos por 10 días. Y si en 10 días nos vemos demacrados, vamos a hacer todo lo que vos digas. Pruébanos por 10 días. Y dice que por 10 días hicieron prácticamente el ayuno de Daniel. Frutas, verduras, granos, agua, café sin azúcar. Entonces oiga, la Biblia dice que a los 10 días llamaron a los bichos para revisarlos. Los pusieron en la balanza y todo, los midieron físicamente. Y oiga, dice la Biblia esto: eran 10 veces mejores que los demás, que los que estaban hartando pizza, hamburguesas y carne, ¿verdad? Los que estaban chupando, todo, eran 10 veces mejores. ¿Cuántos días duró la prueba? 10 días. Y terminaron siendo 10 veces mejores. ¿Qué significa eso? Mírame, que en la medida en que te prueban y aprobás la prueba, en esa medida mejorás, en esa medida creces, en esa medida prosperás. ¿Me estoy explicando? Así que voltea a ver al de a la par y dígale: necesitas ser probado. Voltéelo a ver y dígale: necesitas ser probado. Y si le dicen él, métale una cachetada en el nombre del Señor. No, no es cierto. Necesitamos ser probados. Ok. Entonces, ¿qué es la prueba? Le dije: situaciones diseñadas por Dios para hacernos crecer. Ok. Entonces, mire lo que le voy a decir. Antes de cada victoria, Dios te prueba. Antes de darte éxito, Dios te da estrés. Te lo voy a repetir. Antes de bendecirte, Dios te prueba. Porque la prueba te prepara para lo que viene. Y oiga, es como la escuela. Los exámenes no nos gustan, pero servían para medir tu crecimiento y promoverte al siguiente grado inmediato superior. Quiere decir, la prueba la necesitamos para ser promovidos. Antes Dios de bendecirte, primero te prueba. ¿Aló?
Y a veces Dios te prueba hasta dándote bendiciones. Yo quiero que Dios me bendiga y yo quiero que Dios te bendiga. Pero cada vez que vos recibís en tu mano una bendición de Dios, esa bendición lleva ahí adentro una sorpresita. ¿Qué? Hay una prueba en eso. Dios te prueba aún con lo bueno que te da. No es que Dios te da algo bueno para que vos hagas lo que se te pegue tu santísima y regalada gana con eso. No. Dios te da cosas buenas para ver si pasas esa prueba y darte más. Tengo versículo para eso. Como que están matando ahí arriba, ¿va? Bueno, que Dios los ampare, Dios los ayude. Ok, mire pues, míreme. Nunca había oído ruido ahí arriba. Debe ser grave lo que está pasando. Bueno, pues todo eso es antirruido. Así que si oye ruido, debe ser. Ok, tranquilo, tranquilo. Los maestros saben qué hacer. Y bajan llorando aquello allá ahorita. Bueno, mire, pues. Ok. Ya me distrajo. ¿Qué le estaba diciendo? El versículo. Sí, miren. La Biblia dice que al que se le da poco debe ser fiel en eso poco para que Dios le dé más. ¿Ha leído eso en la Biblia? La Biblia dice, el que es fiel en lo poco le van a dar más. Quiere decir que cuando Dios te da algo que quizás a tus ojos, en tu consideración, es pequeño, es algo que no mereces, vos mereces más. Cuando vos recibís algo de Dios, junto con ese algo hay una prueba. Si es poco, Dios está probando tu corazón con eso poco. La Biblia dice que debo aprender a ser fiel en lo poco. Dice la Biblia que debo ser fiel en lo poco para que Dios me dé más. Dice la Biblia que debo ser fiel en lo ajeno para que Dios me dé lo que es propio. Y dice la Biblia que yo debo ser fiel en lo injusto para que Él me dé lo que es justo. Así que muchas veces nosotros somos infieles cuando Dios nos da algo, porque decimos no es justo, y entonces Dios no te va a dar lo que es justo. Esto es muy poco, entonces Dios no te va a dar lo que te tiene que dar dándote más. Algunos dicen no son fieles en lo ajeno. Es que esta casa no es mía, es que este negocio no es mío. Si no sos fiel en lo ajeno, la Biblia dice que Dios no te va a dar lo que es propio. ¿Nota eso? Con cada puerta que Dios te abre, con cada cosa buena que Dios pone en tu mano, no importa si es ajena, si es injusta o si es pequeña, Dios te está probando para ver si te mereces que te dé más. Ahí le están hablando al de la par. Voltéelo a ver y dígale: te felicito porque Dios te está hablando hoy. Te felicito. Ok. Todavía estoy en la introducción. La Biblia compara los tiempos de prueba con pasar por el fuego. La Biblia compara los tiempos de prueba con pasar por el fuego. La Biblia dice en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12: amados, está en la pantalla, amados, no os sorprendáis, ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Otra vez, léalo conmigo: amados, no os sorprendáis, ¿de qué? Del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sigue diciendo el versículo ahí. Significa, óigame, que pasar por el fuego de la prueba no debería ser extraño para los hijos de Dios. No debes sorprenderte por los tiempos de prueba. Ahora, un cristiano no debería de pensar que tal vez pase por los tiempos de prueba. No, un cristiano debería darlo por hecho. Dios me va a probar, pero Dios me va a probar para mejorarme. Dios no quiere fregarte. Dios no es tu ex. No, Él es bueno. Aleluya. Él todo lo que hace en tu vida, no llores pues, espérame. Todo lo que Dios hace en tu vida es para tu bien.
Amén. Ok. Entonces, hoy quiero hablarles de cómo mantener la fe en medio de la prueba, cuando estamos siendo pasados por el fuego. Y volviendo a la historia de estos muchachos hebreos que fueron llevados como prisioneros de guerra a Babilonia, hay una historia de ellos, una parte de su historia muy interesante que todos en algún momento hemos oído o leído en la Biblia. Hay dos cosas, hay dos momentos muy cruciales en la historia del libro de Daniel. Uno, cuando Daniel es metido al foso de los leones, creo que todos nosotros hemos leído o escuchado de eso. Y la otra es cuando sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, son metidos a un gigantesco horno para matarlos a través del fuego. Y de eso quiero hablar hoy. Yo sé que usted lo sabe. De hecho, míreme, hace, no sé, ¿cuándo fue? En 2016, 17, publiqué, el Señor me ayudó a publicar un libro que habla precisamente, la idea central del libro es precisamente lo que pasó allí con estos muchachos en el horno de fuego. Algunos de ustedes ya lo leyeron, se llama ¿Y si no lo hace? ¿Cuántos ya leyeron ese libro? Ustedes se van a ir al cielo, todos ustedes. No necesitan nada más. A la entrada tiene que llevar el libro, si no, no entra. ¿Verdad? Bueno. La Biblia dice de estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, que ahora ya no tienen 15 años. Esto que le voy a contar pasó 15 años después de que ellos llegaron. Ya no son adolescentes, ahora están en sus 30. O sea, chavorruco, no, todavía no, va, está cipotón. 30 años es cipotón, ¿verdad? Quiero ver cuántos están en sus 30 aquí. Espérenme, no voy a aclarar porque hay un montón de viejos arrugaditos levantando la mano. ¿Cuántos están entre 20 y 30 años? Vaya. ¿Cuántos están entre 30 y 40? Entre 30 y 40. Ya vea, ya no levantó la mano. 30 y 40, ok. Pues como ustedes estaban, Sadrach, Mesach y Abednego. Y profesionalmente estaban en un buen momento, porque ellos eran de los gobernadores del imperio babilónico. Y esto que no eran babilonios, eran extranjeros, con una cultura distinta y con un Dios diferente. ¿Qué quiere decir eso? Se puede prosperar en una sociedad hostil, se puede prosperar en un ambiente contrario, sí, si sos fiel a Dios. Así que ahí están esos tres muchachos, ahora tienen 30 y tantos años, son de los gobernadores del imperio. Y en ese momento al emperador, al rey, se le ocurre mandar a hacer una estatua suya. Una estatua enorme, ya vamos a leer el pasaje. Y la idea es que iban a levantar la estatua como en el parque central de la ciudad. Y cada vez que sonara la música, había una orquesta ahí al pie de la estatua. Y cada cierto tiempo había un culto ahí. Así que cuando empezaba el culto y sonaba la música, toda la mara que andaba abriendo la jeta ahí en el parque tenía que arrodillarse. El que se quedara parado lo mataban, porque era deshonrar al rey. Porque a Nabucodonosor se le habían subido los humos a la cabeza. Él ahora ya no le bastaba ser el rey, él quería ser el Dios de Babilonia. Así que mandó a hacer esa estatua, y cada vez que sonaba la música, todos tenían que postrarse para adorarlo. Así que ese día, el día de la inauguración de la estatua, pasó algo muy interesante. Quiero que lea conmigo Daniel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Está en la pantalla, léalo conmigo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro que medía 27 metros de altura por 2,5 metros de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia.
Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados y a todos los funcionarios. Entre todos esos estaba Sadrac, Mesach y Abednego, porque ellos también son parte del aparato del gobierno. Y dice, para que asistieran a la dedicación de la estatua que se había levantado. Versículo 3 dice: de modo que todas estas autoridades vinieron y se pusieron de pie delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces un vocero proclamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cizara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Y entonces la idea era, van a inaugurar la estatua, y cuando sonara la música todos tenían que rendirle culto a la estatua. Y el versículo 6: cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Quiénes? Todos los que habían llegado allí. Ya hay una excepción, ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que vea esto, míreme. Yo estoy seguro que entre toda esa mara que estaba allí ese día, habían algunos que decían: se pasó este rey, va. No, hombre, a ver qué se cree este maestro. Pero cuando empezó a sonar la guitarra, ¡ring!, se tiraron al suelo rapidito. No estaban de acuerdo, no les parecía, pero rapidito se tiraron al suelo. ¿Por qué? No querían que los asaran en su propia manteca, en el horno de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Voy a hacer una pausa aquí, mire. Hay personas que harían cualquier cosa, oiga, hay personas que harían cualquier cosa con tal de lograr ese puesto de trabajo. Hay gente que haría cualquier cosa con tal de quedar en la universidad. Así, hay gente que haría cualquier cosa con tal de conseguir ese ascenso en el trabajo. Y hay personas entre esos, gente aduladora, yoyos le decimos nosotros, ¿verdad? Gente que le dice al jefe, a su superior, lo que él quiere oír, aunque no lo crea, con tal de ganar un lugar allí donde están los demás. Así que Nabucodonosor, él se cree Dios. Y toda la mara le dice: ah, sí, mucho te habías tardado, qué bonito quedaste allí, qué lindo, tú eres fantástico, grandioso, maravilloso. Y ya le dije, mucha gente de esas hablaban de él a sus espaldas, pero delante de él, ah, qué lindo, hasta le besaban el cachete, ¿verdad? Y entonces todos estos burócratas del gobierno, aduladores, hipócritas, se tiraron al piso, aunque no creían que eso fuera necesario. Pero 3 muchachos se quedaron de pie. Fue notorio porque todos estaban de pie. Sonó la música y todas las cabezas se bajaron. Y en medio de esa multitud, 3 quedaron de pie: Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque eran hombres de convicciones. Ellos dijeron: no, eso es un exceso. Sí, está bonito ese muñeco, pero ese es un exceso. Hay que postrarse y adorar con música. Uy, peor, dijeron ellos, va. Y vos te vas: no, estás loco, no, no. Todos se postraron, menos ellos 3. Y les voy a contar por qué. Mírenme. ¿Sabe? Una de las razones del por qué Dios permitió que Israel fuera llevado cautivo, que fuera vencido en la batalla y fuera destruido el templo y fueran llevados esos muchachos en cautividad hasta Babilonia, ¿por qué Dios permitió que su pueblo santo, Israel, en ese entonces fuera vencido por un imperio pagano, ateo? ¿Por qué Dios permitió eso? Porque los estaba castigando.
Dios les había dicho que si no dejaban de adorar dioses falsos, iba a permitir que un imperio extranjero viniera y los hiciera pedazos. Se los advirtió el Señor, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Una de las cosas que Dios más detesta es la idolatría. Y Dios se los avisó a través de muchos profetas y a ellos les pudo valer. Así que llegó el día, porque no hay plazo que no llegue, no hay día que no se cumpla, a todo cuche le llega su sábado. Así que ellos pensaron que no iba a pasar nada y ese día llegó. Babilonia los aplastó y los humilló. Algunos de ellos probablemente oraron: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué? Sí, porque ellos habían abandonado primero a Dios. Ahí te hablan. Entonces, oiga, ahora 30 años después de eso, este cuate se manda a hacer una estatua para que todos lo adoren. Y estos 3 muchachos se acuerdan: ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a Babilonia? Porque Dios nos castigó como nación. ¿Por qué? Por idólatras. ¿Vamos a seguir de idólatras aquí? No. Ya aprendimos la lección. Preferimos la ira de los hombres y no la ira de Dios. Y se quedaron de pie. Mi pregunta esta mañana, antes de empezar a predicar, porque se lo estoy advirtiendo, estoy empezando a predicar: ¿qué clase de persona sos vos en tu trabajo? ¿Qué clase de cristiano sos vos en tu trabajo? ¿Qué clase de cristiana sos vos en tu trabajo? ¿Qué clase de persona sos vos en tu escuela, en la universidad? ¿Qué clase de cristiano sos en tu negocio, en la empresa donde trabajas? ¿Sos adulador? ¿Sos de aquel que dice sí, todo para no poner de malas a los demás? ¿Sos del que aparenta que lo traen a la fuerza a la iglesia? Porque algunos en esas reuniones sociales con la gente de trabajo dicen: vos evangélico vas. No, yo voy a la iglesia, pero yo no. Yo voy porque ahí va mi mujer, ella, la evangélica es ella. Si no, yo voy porque a mis hijos les gusta ahí, por eso yo no. A mí no me gusta, no. Mal me cae eso, Todo te la vas a echar. Dele pues, ahí va. Mire pues, míreme. Estos muchachos no se arrodillaron porque habían aprendido la lección. Hay mucha gente aquí que ha sido quebrantada por Dios porque abandonaron a Dios en un momento determinado. No levante la mano, pero yo sé que entre nosotros hay personas que han sido quebrantadas por Dios porque abandonaron a Dios en un momento determinado. Y Dios te dio una nueva oportunidad. Es más, esta es como la 10ª oportunidad que Dios te da. Ahora la pregunta es: ¿vas a volver a hacerlo? ¿Vas a repetir la historia? ¿No aprendiste la lección? Bueno, quiero que vea, me voy a saltar el siguiente. Quiero que vayamos a Daniel capítulo 13, el versículo 13. Daniel 13. Mire lo que dice la Biblia, 3:13 de Daniel. Entonces Nabucodonosor, porque los muchachos no se arrodillaron, toda la mara se arrodilló y ellos no. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatar? No se los está diciendo tranquilo. ¿Cómo comienza el pasaje? El tipo no está enojado, está enfurecido. Porque siendo él el ser humano más grande del imperio, 3 bichos lo están desafiando. Se enfurece. Él quiere sentar un precedente para que nadie se le vaya a rebelar. Y entonces dice él de buena onda, porque probablemente le tenía afecto a estos muchachos porque eran muy buenos servidores públicos. Él les dice: les voy a dar una oportunidad.
inclínense y adórenme ahora, o los meto a freírse en su propia manteca y al horno. Él se cree Dios, él se cree más poderoso que Dios. Lo último que les dice es: ¿qué Dios podrá salvarlos de mí? ¿Qué Dios podrá protegerlos de mi poder? Entonces, esta mañana solo quiero ver dos cosas que está dividida en 10 partes. Así que, primero, ¿qué debo hacer yo y qué debe hacer usted cuando es pasado por el fuego de la prueba? Y dos, ¿qué hace Dios cuando usted es pasado por el fuego de la prueba? Rápidamente, que Dios nos ampare. Número 1, cuando somos pasados por el fuego de la prueba, lo primero que debemos hacer es: no debemos preocuparnos por defendernos. No debo preocuparme por defenderme. Dígalo conmigo: no debo preocuparme por defenderme. Cuando la situación en tu casa, en tu trabajo, cuando la situación se te pone difícil por tu fe, porque sos cristiano, o simplemente porque estás haciendo bien las cosas, simplemente porque estás haciendo lo correcto, porque hay gente, mírame, hay gente que no solamente por el hecho de que sos cristiano le caes mal, hay gente que te tiene envidia porque vos haces las cosas bien. Eclesiastés dice que toda obra excelente despierta envidia entre sus hermanos. Así que cuando usted está haciendo las cosas bien, hay mara que se va a molestar por eso y va a querer hacerte la vida imposible. Yo sé que varios aquí podrían testificar de eso. ¿Qué debes hacer en ese momento? No como aquel corito que decía: golpe con golpe yo pago. La otra parte, ¿cómo era? Beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Esa no es la ley del amor, esa es la ley del talión. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. O sea, eso era venganza. No, ese ya no debe ser su himno. No, olvídese de golpe con golpe yo pago. No. ¿Qué debo hacer? No debo defenderme. A veces usted se ve muy mal tirando por las redes sociales. A todos los que me andan stalkeando, cómprense una vida. No, qué feo, te ve feo. No, hombre, no te luces. Si vos sos una persona con dignidad, sos hijo del Rey de Reyes, el cielo está a tu favor, Dios es tu Padre. Dale un aplauso al Señor. No, hombre, no te rebajes a eso. O que cuando ves a la mujer que anda hablando de vos ahí en el trabajo, hasta te paras caminando, hasta y le tiras el pelo así. No, hombre, bien fea te ves así. Así, porque vos sos bonita. Cuando paso por el fuego de la prueba, y en ese fuego de la prueba hay personas que me quieren hacer daño, no debo preocuparme por defenderme, debo confiar en que Dios me proteja. Dios protege a los que le son fieles. ¿O no crees que Dios tiene más habilidades que vos para apagar fuegos? Dios es mejor que vos para apagar fuegos. Vos apagando fuego tira gasolina, peor te va. No, Dios sabe apagar fuego, vos no. Es más, Dios tiene más agua que vos para apagar fuegos. Así que deja que Dios se encargue de eso. Mire lo que dice Daniel capítulo 3 versículo 16. Ellos le responden así. Cuando el rey les dice: si no se inclinan, me los echo. No habrá Dios que los proteja de mi poder. Y mire lo que ellos responden. Versículo 16. Oh Nabucodonosor, con mucho respeto, no necesitamos defendernos delante de usted. Interesante. No solo no se inclinan, tienen el valor de ahora cara a cara están con el rey. El tipo está pero morado de la cólera, ¿verdad? Y ellos le dicen: oh Nabucodonosor. Eso de oh, es así como que con respeto. Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Por cierto, y está implícito aquí,
Dios no necesita que vos lo defendas. Es que estaban hablando de la iglesia y que hablando de mi Dios. Cállate, hombre, ¿vos crees que Dios no se puede defender solito? No, hombre, no. Cuando empiecen a atacar tu fe, cuando empiecen a atacarte a vos por ser cristiano, o la iglesia, o la Biblia, no, cállate, hombre. No es tu trabajo hacer eso. Dios se puede defender solito. Ellos le dicen, el rey les pregunta, ¿quién los puede defender de mi poder? ¿Qué Dios los puede defender de mi poder? Ellos no se ponen a contestar esa pregunta. Pues el Dios nuestro. ¿Y qué? Pues venite. No, ellos no. Como a veces hay algunos cristianos que son como abusivos, ¿verdad? Que diablo, venite ahorita, te la vas a ver conmigo. Yo soy un hijo del rey de reyes. Tengo los poderes del Espíritu, ya vas a ver, Satanás. No, miren. Hasta en eso debemos tener cuidado. La Biblia dice que usted y yo no deberíamos ser abusivos, hablando así de las autoridades superiores. ¿Y a qué habla la Biblia cuando se refiere a autoridades superiores? Judas dice de eso, hablando del diablo, y dice que incluso el arcángel Miguel, dice, cuando peleó con el diablo, no lo insultó. Diablo, chuco, mentiroso. No. Dice que le dijo, el Señor te reprenda. Así que ante cualquier ataque vos debes dejar que sea el Señor el que reprenda, el Señor el que te defienda. No te preocupes cuando la gente te amenace. Si estás haciendo la voluntad de Dios, Dios te va a proteger. Dios te va a defender. Número 2. Cuando estoy pasando por el fuego de la prueba, debo recordar que Dios tiene el poder para salvarme. No importa el clavo en el que estés. No importa el tipo de crisis que estés enfrentando hoy, el tipo de dificultad, el tipo de fuego que estás atravesando hoy, Dios tiene el poder para salvarte. Dios es Dios y significa que Él puede hacer cualquier cosa. Daniel capítulo 3, versículo 17. Mire cómo sigue esa conversación. Ellos le dicen, si nos arrojan al horno ardiente, oiga, si nos arrojan, ellos todavía tienen la esperanza de que Dios evite que ellos puedan llegar al horno de fuego. Dicen, existe la posibilidad que Dios para salvarnos evite que entremos al horno de fuego. Dice, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Y después le dice, Él nos rescatará de su poder, majestad. Interesante. Ellos creen que Dios los puede salvar. Número 3, rápidamente. La tercera cosa que debo hacer cuando estoy pasando por el fuego de la prueba, debo de creer que Dios me va a salvar. Debo creer que Dios me va a salvar. Entonces, el versículo 17, la segunda parte del versículo, ponémelo por favor, dice, Él nos rescatará de su poder, majestad. Quiero que vea eso. Todos en la nación se están arrodillando, todos, todo mundo lo está haciendo, todos lo hacen, menos ellos. Si en este momento vos estás atravesando por el fuego, realmente necesitas hoy recordar que Dios tiene el poder de protegerte y de salvarte. Para eso necesitas comer Biblia. Míreme para acá. El alimento de la fe es la palabra de Dios. Si usted quiere tener una fe fuerte, debe leer la palabra de Dios. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios, porque en aquel entonces la mayoría de la palabra de Dios no estaba escrita, solo se escuchaba. Ahora la palabra de Dios está concentrada en este libro. Si usted quiere tener una fe firme, debe leer la Biblia todos los días. Leer la Biblia, memorizar versículos de la Biblia. Allá anda memorizando canciones de Bad Bunny. Bueno, que eso no es difícil, ¿verdad? 2 líneas y ya está, ¿verdad? Pero en los tiempos de crisis a veces no tenés la Biblia ahí cerca, pero podés memorizarla. Y en los momentos de necesidad Dios va a traer a tu memoria lo que ya guardaste en ella, y te va a alentar y te va a sostener, y tu fe se va a fortalecer. Dios te puede salvar.
Algunos necesitan, oiga, volver a la palabra de Dios para fortalecer la fe. La fe no se fortalece leyendo libros de autoayuda. La fe no se fortalece cantando canciones, aunque la alabanza es muy buena. A mí me encanta la música cristiana, no toda, por cierto, pero bueno, no le voy a decir, el reggaetón es del diablo. Entonces, pero lo que va a alimentar mi fe es la palabra de Dios. ¿Sabe? Hay más de 7,000 promesas en la Biblia que aplican a usted. Hay promesas en la Biblia que no aplican a usted, pero hay más de 7,000 promesas en la Biblia que son suyas. ¿Sabe usted cuáles son? La mayoría de veces nosotros no sabemos cuáles son. No sabemos a lo que tenemos derecho. Por eso es que vivimos con miedo. Por eso es que vivimos como vivimos. Porque no sabemos quiénes somos en Cristo. No sabemos a qué tenemos derecho en el Señor. Ok, una promesa. Ojalá esta no la olvide. Isaías 43. Versículo número 2. Anótela, márquela en su Biblia, tómele una foto ahorita, ¿verdad? Porque algunos no traen la Biblia física. Eso no es pecado, por cierto. Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión. ¿Por qué? Por el fuego de la opresión no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te puede salvar en medio del fuego de la prueba. Dios puede salvarte. Dios puede salvarte. Así que cuando camines a través del fuego, usted debe recordar la palabra de Dios. Cuando las cosas se compliquen, cuando el ambiente se ponga caliente, tenso, complicado, peligroso, usted debe volver a ver a Dios y recordar. Él prometió no que evitaría que yo camine por el fuego, porque ahí no está diciendo que Dios va a evitar que pases por el fuego. Dice, cuando pases por aguas profundas. Y no sería mejor que no pasáramos por aguas profundas. Pero Él no está diciendo que va a evitarte las aguas profundas. Dice, vas a pasar por aguas profundas y vas a pasar por el fuego de la prueba. ¿No sería mejor que no pasáramos por ahí? No, porque el fuego de la prueba me sirve para crecer. Pero Él promete, mientras camino por el fuego de la prueba, Él estará conmigo y no dejará que el fuego me destruya. Dale un aplauso al Señor esta mañana. Gloria a Dios. Basado en estas tres cosas, yo debo de entonces fortalecer mis convicciones. Y la cuarta cosa que debo hacer es anunciar mi lealtad a Dios, pase lo que pase. Anunciar mi lealtad a Dios, pase lo que pase. ¿Qué significa eso? Oigan, no se puede ser un hijo de Dios en secreto. No se puede ser un cristiano en secreto. No se puede. Usted necesita declarar. La gente necesita saber quién es usted. ¿Por qué? Porque cuando ocurra el milagro, la gente se va a acordar que vos un día dijiste, no, yo eso no lo puedo hacer. No, hombre, solo firma aquí. No, jefe, no puedo, no, porque es que eso es ilegal. Yo soy hijo de Dios, yo no puedo hacer eso. Te voy a dar mi bola. Pues sí, ¿a dónde firmo? ¿Verdad? Rapidito, ¿verdad? 1,000 pesos costaban sus convicciones. Entonces, no, usted debe declarar, yo soy leal a Dios. ¿Aló? Por eso cuando estés con tu grupito de compañeros de trabajo que empiezan a contar chistes colorados y empiezan a hacer chistes vulgares acerca de las mujeres, vos tenés que acordarte que venís de una mujer, tenés hijas mujeres, hermanas. Vos tenés en ese momento que pararte y decir, no ser religioso, decir, hijo del diablo. No, decirle, no, así no, mala onda. Yo soy cristiano. No me gusta que hablen así de las mujeres. Y te vas, aunque en el camino te haya risa el chiste, vos te vas conteniendo la risa, pues, ¿verdad? Porque no lo podemos negar, hay cosas que dan risa, pero no podés compartir. Tenés que declarar tu lealtad. ¿Me estoy explicando? Capítulo 3, versículo 18, porque estamos leyendo el capítulo 3, no sé si se había dado cuenta, versículo por versículo. El versículo 18. Pero aunque el versículo 17, regresa, le dice,
nuestro Dios tiene el poder de salvarnos. Y después, va que sí, vos le diciendo el otro, amén, aleluya, y vos, sí, cabal, sí, el Dios puede, el Señor puede. ¿Qué? Vení, permítame, y hacen una ruedita ahí. Y si no nos salva, nos hincamos. ¿Y si Dios no nos salva? Porque te voy a decir una cosa, Dios no siempre sana. Dios no siempre te da el dinero que necesitas para pagar la deuda y te embargan. ¿Aló? Mucha gente viene a la iglesia. Hay gente que en las iglesias va y viene. Hay gente que va y viene en las iglesias. Algunas de esas personas que vienen a la iglesia vienen buscando un milagro inmediato de Dios y creen que Dios es como una máquina expendedora, que echas la monedita de la oración y solo te agachas para recibir el milagro, ¿verdad? Es que echas la monedita de la oración y te agachas para agarrar el paquete de pisto, ¿verdad? Hay gente que piensa que Dios es así y no. Dios, antes de darte cosas, Dios quiere tener una relación con vos. Dios quiere convertirse en tu padre, que vos seas su hijo. Y el trato que va a tener Él con vos a partir de ahí es de padre e hijo. Y un buen padre no siempre le da a sus hijos todo lo que piden. ¿Aló? A veces Dios dice que no. Yo puedo testificar de que a veces Dios dice que no. Usted puede testificar de que a veces Dios dice que no. ¿Qué vas a hacer en ese momento? Por eso le digo, hay gente que va y viene de las iglesias. Vienen buscando un milagro, pero no pasa el milagro y a veces las cosas ocurren al revés de como pensaban. Entonces dicen, no, entonces ya me voy. No sirve eso, no funciona. No funciona. ¿Sabe? Le voy a contar, hay una película nueva, no sé si ha venido al cine aquí. Se llama El Hereje. ¿Ya la vieron? ¿No la vean? No, hombre, ¿cómo no? Vayan a verla. Les digo, no la vean, allá van a ir a buscar dónde está de volado. Quiero verla. Es una película nueva, estrenaron creo hace unos meses en Estados Unidos. Y es la historia de dos muchachas mormonas que van a evangelizar a una casa. Y el cuate que está ahí dentro es un tipo loco, un sádico, un asesino. Pero él se sienta a hablar con ellas como por media hora. La primera media hora de esa película es como aburrida para los que quieren ver sangre, pues, vea. Porque empieza él a hablar con ellas y empieza a hacer pedazos con argumentos sólidos la validez del libro de Mormón. Empieza a hacer pedazos con argumentos sólidos la validez de su iglesia. Y entonces las muchachas no hayan cómo responder. ¿Sabe? No le voy a contar lo demás. Al final de la película, una de esas muchachas le destruyen su fe. Y dice ella, yo sé que orar no sirve de nada. Está comprobado por un estudio de no sé dónde, dice ella, que orar no funciona. ¿Saben? Mucha gente, de hecho en Utah, que es el estado, voy a decir casi que es propiedad de la iglesia mormona, la iglesia de los mormones trató de prohibir esa película. Pero si hay personas que tienen convicción en su fe, lo que pueden ver en eso es, muy interesante, y pasamos a lo que sigue. Yo sigo creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Pero esa muchacha dice al final, la conclusión después de todo lo que le pasó es, no sirve orar, de nada sirve orar. Y hay pruebas científicas de que no sirve orar. ¿Qué estupidez es esa? Hay varias pruebas médicas creíbles que han demostrado que incluso para empezar el estado de ánimo de una persona cambia cuando comienza a orar. Han hecho estudios de la reacción del cerebro cuando alguien ora por esa persona o cuando esa persona ora. Se iluminan, oigan, ciertas neuronas cuando estamos orando. Hay algo que pasa cuando oramos que no pasa con cualquier otra cosa. Pruebas médicas creíbles. Los médicos, incluso muchos de ellos no cristianos, dicen orar funciona. Por eso usted encuentra muchos médicos que cuando ellos dicen, no, la verdad aquí yo ya no puedo hacer nada, aquí ya no hay nada más que hacer. Y algunos de ellos no creen, pero te dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, pídale a Dios que le ayude. Porque aunque ellos no crean en Dios, creen que la oración puede cambiar las cosas.
Está probado científicamente. Ahora, yo no necesito que la ciencia me lo compruebe. Usted en su propia vida, yo en mi propia vida, hemos comprobado que Dios escucha las oraciones. Dios responde. A veces no como queremos, pero Dios siempre responde. Y aquí veo, mire, capítulo 3 de Daniel, versículo 18. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Dios nos puede salvar, pero si no nos salva, tampoco te vamos a adorar. No te vamos a adorar. ¿Qué están diciendo ellos? Nosotros vamos a ser leales a Dios pase lo que pase. Si Dios me sana, yo soy leal a Él. Si Dios no me sana, si Dios me mata de esto, yo soy leal a Él. Me acuerdo de Job que dijo, aunque Dios me matare, yo en Dios esperaré. Esa es convicción. Hay mucha gente que vive la fe como un intercambio económico. Vengo a darle a Dios una ofrenda el domingo para que Él me dé, para que Él me sane, para que Él me provea, para que Él me prospere. Y yo sé que Dios hace esas cosas, pero a veces, a veces Dios tiene un mejor plan. Y ese plan incluye pasarte por el fuego. Mire, hay 3 maneras. Ya son las 12, compañeros. Piano. Santo Dios. Mucho habla usted. Hay 3 maneras en que Dios te puede librar de un problema. Voy a terminar aquí con esto. Hay 3 maneras. Ponga atención a lo que le voy a decir. Hay 3 maneras en que Dios puede librarte de un problema. Cuando Dios te salva de un problema, lo hace de 3 formas distintas. 3 formas distintas. Debería de escribir eso. Ponémelo por favor. Número 1. A veces Dios nos salva de la crisis. A veces Dios nos salva de la crisis. A veces Dios evita que entres al fuego. A veces Dios evita que te despidan del trabajo. A veces Dios evita que entres a una sala de operaciones. A veces Dios evita que vayas a juicio. A veces Dios evita el embargo inevitable. Lo evita Dios. A veces Dios evita que tu matrimonio se destruya. A veces Dios evita la crisis. Una de las maneras en que Dios salva es evitándote que entres al fuego. Eso es lo que yo podría llamar un desvío divino. Vos vas directo al fuego y Dios interviene y te manda por otro lado. Bendito sea Dios. Y Dios pudo haberlo hecho con estos hombres. Lo pudo haber hecho. Dios pudo en ese momento apagar el horno y que no les encendiera nada. Eso es bueno. Creo que eso es lo que todos nosotros quisiéramos, ¿verdad? Comer sin engordar. Queremos nosotros que esas cosas nos pasen, pero a veces no pasa. A veces vos estás haciendo una dieta, ¿verdad? Y no has comido pan, solo el olor de la panadería te llega así cuando vas pasando por la calle y ya subiste 10 libras. ¿Qué hace Dios? A veces Dios nos salva de la crisis. Número 2, pero a veces Dios nos salva a través de la crisis. A veces Dios permite que entres al fuego. Incluso a veces Él te toma de la mano para que entres al fuego. La Biblia dice de Jesús, dice que después de que fue bautizado, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. A veces el mismo Espíritu de Dios te lleva al desierto. ¿Por qué? Te toca, ya te toca. No, pero que no, ya te toca. No, pero es que nada, te toca. Porque a veces Dios quiere purificarte. ¿Para qué sirven las pruebas? Le dije, para hacernos
hacernos crecer. El dolor es bueno. No siempre el dolor es malo. A veces el dolor es bueno. A veces el dolor te cambia la perspectiva. A veces el dolor te hace una persona más humilde. A veces el dolor te hace reflexionar sobre lo que realmente es valioso en la vida. El dolor, la pérdida, el luto, el fracaso, la derrota, la vergüenza. David dijo: bueno me fue haber sido humillado para que yo entendiera tus palabras. A veces no entendemos las palabras de Dios hasta que somos humillados. Hay gente que cuando tiene una racha de victorias y le está yendo bien en el trabajo y logra comprar su carrito y luego logra dar el enganche de su casa y consigue una buena mujer y compra un buen chucho y ahí va creciendo, porque a algunos parece que son sus pequeñas metas en la vida, y no está mal. El hecho es que a veces cuando empezamos a ver una seguidilla de cosas victoriosas que nos pasan, nos volvemos soberbios. Pablo dijo así: yo le he pedido a Dios que me sane y Dios no me sana porque yo soy muy soberbio. Ahí había aprendido humildad Pablo, porque si hubiera seguido siendo el soberbio de antes, hubiera dicho: yo le pido a Dios que me sane, pero no sé qué está pasando, yo soy su siervo, yo hago su obra. No, mire, ya le habían bajado 50 rayitas a la soberbia. Y Pablo dice: yo le he pedido 3 veces al Señor que me sane, y Él lo único que me dice es: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia te salvó y mi gracia te va a dar las fuerzas para soportar eso. ¿Cómo para soportar? Es que no te voy a sanar. ¿Aló? A veces Dios permite que entres al desierto. A veces Dios no evita que entres al desierto. No significa que no te ame, no significa que no sea su hijo, no significa que Dios te odie, no, significa que Él tiene otro plan, no el tuyo. Dios tiene otro plan. Pero todos los planes de Dios para mí son buenos, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Jeremías 29:11. Yo sé, dijo Dios, los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Pero para nosotros el plan de bien siempre significa salud, dinero y amor. ¿Sí o no? Planes de vida. Algunos tienen ese versículo en un cuadro en su casa, en el carro, no sé dónde, ¿verdad? Hasta se lo han tatuado. Jeremías 29:11. Mire, está bien. Pero tenés que entender que el bien de Dios no siempre es evitarte el dolor. Porque a veces el dolor es lo único que nos ayuda a crecer. A veces el problema de tu vida, el verdadero problema de tu vida, no es el problema que estás enfrentando. Ya lo dijo aquel hermano en aquella alabanza. El problema no es el problema, dijo el hermano Ricardo Arjona. Porque a veces el verdadero problema no es el problema que creemos. Por eso, número 3, ponémelo. A veces Dios nos salva por medio de la crisis. Mírame para acá. A veces Dios permite que entres a una situación difícil para salvarte de otra peor que te iba a destruir. A veces Dios te lleva al hospital. A veces incluso hay gente a la que Dios la lleva a la cárcel para protegerlo, porque en unos meses lo iban a matar. Yo no sé, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios va a hacerlo, pero no como vos querés. Mis caminos y mis pensamientos no son como los de ustedes, dice Isaías 55. Dios dijo: mis pensamientos y mis caminos son superiores a los de ustedes. Cuando la Biblia habla de los caminos de Dios, se refiere a la manera. ¿A qué? A la manera que Dios hace las cosas. La manera en que Dios hace las cosas no es como vos y yo las hiciéramos, pero significa no que es peor. Dice la Biblia que la manera de Dios es superior. Diga cómo es superior. Así que cuando usted vea que todo se descontroló, cuando usted sienta que todo se derrumbó dentro de ti, dentro de mí, cuando usted sienta, no sé por qué me vienen esas alabanzas así,
Ya estoy viejo, ya ven que solo canciones viejitas se me vienen, man. Mire pues, cuando usted perciba que todo a tu alrededor se está cayendo a pedazos, tranquilo, Bobby, tranquilo. Otra alabanza. Dios sigue ahí, Dios está contigo, Él hará un milagro. Él lo hará, Él lo hará. La Biblia dice así, Primera de Pedro, y termino, capítulo 1, versículo 6. Voy a seguir la otra semana, no se preocupe. Dice, aunque tienen que soportar, ¿el qué? Muchas pruebas. Tienen que soportar muchas pruebas. Pero después, ¿qué dice? ¿Por qué? Por un tiempo breve. Dios no te va a mantener en el fuego siempre. Dios no te va a mantener en el desierto siempre. Es necesario, pero no vas a estar ahí siempre. Isaías 28, 28 dice, el grano se trilla, pero no lo trillarán para siempre. ¿Para qué se trilla el grano? El grano de trigo. Dentro del grano de trigo, que son dos vainitas así, está el trigo. Pero a veces esas vainitas están duras. Lo que hacen es cortar el trigo y lo dejan tirado en el piso. Y entonces le pasan el trillo. ¿Conoce el trillo? Los panchos, los tres reyes, los tres haces. ¿Se acuerda, va? Entonces, no, el trillo eran unas carretas con ruedas que tenían dientes y pasaban encima del trigo. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué está haciendo el trillo? Partiendo la cáscara. Partiendo la cáscara. Entonces el grano se libera. Y luego, ¿qué hacían? Con una pala que se llamaba el aventador. Profundo el nombre, lo pensaron bastante. ¿Por qué? Servía para aventar. Oh, imagínense, pues, agarraban una pala así de ancha, agarraban el poco de pedazos de cosas que había quedado ahí, lo tiraban al aire y el viento se llevaba la cáscara, lo que no sirve, lo que no pesa, y caía en el mismo lugar el grano de trigo. ¿Ha oído la frase, caerá por su propio peso? O sea, caerás en el mismo lugar. La Biblia dice que el grano de trigo es Cristo en nosotros. Pero esta cáscara estorba. Sí, esto. El cascarón. Vos estorbás. Dígale al de la par. Vos estorbás, dígale. Estorbás para que el hombre interior, que es Cristo que te habita, sea manifestado. Entonces necesitamos el trillo para quebrantar el hombre exterior, la mujer exterior, la Eva, esa Eva corrompida, el Adán corrompido, el hombre exterior, nuestra naturaleza humana, para que Cristo sea manifestado. Sigo leyendo. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán ¿el qué? Que su fe es auténtica. La fe no se demuestra en la salud, en la abundancia solamente. La fe se demuestra cuando las cosas se complican. Sigue diciendo, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Versículo 7, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y ¿qué? Purifica el oro. Entre más fuego se le aplica al oro, más lo purifica. Las impurezas se separan del oro. Y vos todavía tenés impurezas. Vos y yo tenemos todavía cosas que Dios quiere quebrantar. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. ¿Te das cuenta? Necesitamos a veces ser pasados por el fuego. Y sigue diciendo, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Cuando el Señor regrese, te van a aplaudir porque te mantuviste firme en el fuego de la prueba.
Yo sé que probablemente estás pasando un momento muy complicado, muy complicado. Pero te voy a recordar lo que ya sabes. Aún en el fuego de la prueba, el Señor está contigo. La Biblia dice que estos muchachos los metieron al horno. Voy a terminar con esto. Los metieron al horno, calentaron el horno 7 veces más. Mírame, con el calor normal bastaba para achicharrarlos, pero ese maestro sobado le mandó a calentar 7 veces más. ¿Por qué razón? ¿Por qué? ¿Cuál es el exceso de eso? Ese era un exceso innecesario. Porque Nabucodonosor conocía al Dios de ellos y dijo: estos están muy confiaditos ahí donde los veo. ¿Qué tal que Dios los salva? No, denle con todo a ese volado. Denle vuelta a la perilla. Ya topó, denle otra. Ya topó 7 veces calentado. Por eso la gente que se ensaña en contra de vos es gente muy insegura. Entre más se ensañan contra vos, más demuestran que son inseguros. Entonces, dice el versículo 3 y termino, ahora sí, 3:20. Daniel 3:20. Siguiente, 3:20. Entonces ordenó que uno de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que ¿qué? Ordenó que ¿qué? Que los amarraran y los arrojaron al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, finalmente atados, cayeron en las rugientes llamas y los echaron al horno. Estaba tan caliente que los echaron se murieron. ¿Qué era de esperarse? Que ellos, o sea, si se murieron los que iban detrás de ellos, ellos que iban adelante, se murieron. Y lo que pasa, usted conoce la historia, que cuando van a ver si ya estaban bien cocidos, caminando bien galán, andaban allá adentro. Y dijeron: ¿cuántos echamos? 3. Dijo el que estaba vigiando: pero yo veo 4. Se habrá ido uno de más. Vamos a pasar lista. Chepe, presente. Juan, presente. Y todos estaban. ¿Y quién es ese cuarto que está adentro? Volvieron a revisar y dijeron: ese cuarto que está ahí no se ve humano, parece un Dios. No era un Dios, era Dios. No era un Dios, era Dios caminando con ellos. Dame, siguiente, solo voy rapidito, con esto voy a terminar. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios cuando Él permite que caigas en el horno de fuego? Camina en el fuego contigo. Él camina en el fuego conmigo. No vas a estar solo. No estás solo. Sí, a veces te sentís solo, pero solo es una percepción equivocada. Dios está contigo. Cierre sus ojos un momento. Él está contigo. Él camina contigo. Aleluya, aleluya. Cierre sus ojos y permita que Dios le hable unos segundos ahí. Permita que Dios confirme esta palabra en su corazón. Gracias, gracias. Señor, hay cosas en mi vida que no entiendo. No entiendo, hay muchísimas cosas en mi vida que no entiendo. Pero esta mañana yo decido creer. ¿Puede decirle usted eso al Señor? No entiendo por qué me pasa esto. No entiendo cómo llegué hasta aquí. A veces siento que no lo merezco, pero tú sabes lo que estás haciendo. Y hoy vengo, Señor, con humildad a decirte que pase lo que pase, yo quiero seguir de tu mano, quiero seguir a tu lado,
Quiero seguir sirviéndote, quiero seguir caminando contigo, pase lo que pase. Dame la fuerza, dame aliento, aumenta mi fe, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil, es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado canto. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Tus manos levantadas, quiero que diga conmigo ahí: Señor, yo te alabo hoy. En medio del fuego te doy la gloria.
En medio del fuego te bendigo. En medio del fuego yo declaro que no voy solo. Tú estás aquí conmigo. Yo declaro que no voy a estar aquí para siempre. Tú abrirás la puerta. Tú mostrarás la salida. Tú vas a darme la victoria, Señor amado. Pero hoy yo te alabo. Hoy yo te bendigo. Tú tienes un plan. Tú tienes un propósito. No me has dejado aquí abandonado. No me has dejado aquí para morir. Tú tienes un plan. Y yo te alabo hoy. Yo te alabo hoy. Yo te alabo hoy. Aleluya. Levanta tus manos. En tus propias palabras. Dale gloria. Dale alabanza. Señor, que tu palabra esa mañana inunde nuestra vida y nuestros corazones con fe. Que en la circunstancia que nos encontramos, Señor, podamos decidir creerte a ti, que tú tienes el control. Que mientras atravesamos esta situación difícil, tu mano nos sostiene y tú nunca te apartas de nosotros. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti con fe, creyendo que tú estás de nuestro lado y peleas nuestras batallas. En medio de la prueba, de la dificultad, del dolor, de la necesidad, levantamos a ti nuestras manos y nuestra voz para alabarte y declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y hemos de ver milagros suceder en nosotros. Hoy por la fe lo declaramos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y le damos un aplauso